Continuando, hermanos, con nuestro recorrido por la oración de nuestro Señor Jesucristo, ese modelo de oración que nos dejó. Y ya que hemos considerado la primera petición de este modelo de oración, que fue santificado sea tu nombre, ahora vamos a considerar la segunda petición, que es venga tu reino. Acompáñenme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 11, versículo 2, en donde estamos estacionados desde hace algunos domingos y seguiremos estacionados por otros domingos más. Lucas capítulo 11, versículo 2, dice la palabra del Señor. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí. En esta oportunidad, hermanos, para establecer una base de conocimiento para poder comprender más claramente qué significa esta petición de venga tu reino, vamos a considerar primeramente, hermanos, lo que es el reino, para que podamos entender claramente qué estamos pidiendo cuando decimos venga tu reino. Primero debemos entender qué es el reino. Y para ello, hermanos, vamos en esta ocasión a introducirnos en ello, es decir, estaremos viendo de manera introductoria a la segunda petición, primeramente lo que es el reino, y lo veremos a través de tres encabezados. Primeramente vamos a ver al Rey del reino. Después vamos a ver lo que no es el reino, para por último considerar el reino. Pues nuestro texto nos habla del reino, venga tu reino. Lo primero que está implícito en las palabras de la segunda petición, venga tu reino, es primeramente que Dios es un rey. Pues si debemos pedir que venga su reino, es porque tiene un reino. Y si tiene un reino, entonces no puede ser otra cosa que un rey. Dios no puede ser otra cosa que un rey. Y esto lo confirmamos en el Salmo capítulo 47. Si no pierden Lucas, podemos ir al Salmo capítulo 47. En el versículo 7, la palabra del Señor nos confirma esa esencia regia de nuestro Señor. Y dice el Salmo 47, 7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. ¿Se fijan? Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Qué expresión, hermanos, tan majestuosa. Dios es el Rey y tan poderosa. Pues, hermanos, no hay nada que pueda destruir ni derribar esta verdad, que Dios es el Rey en toda la tierra. Aunque los hombres rebeldes y sus ideologías socialistas y antimonárquicas hayan destruido la figura y la autoridad de los reyes y se hayan deshecho del dominio de casi la totalidad de los reyes en la tierra, hay un rey en los cielos cuya autoridad jamás podrán impugnar y cuyo dominio jamás podrán invalidar. Pues dice el texto, Dios es el Rey de toda la tierra. Y miren al hombre rebelde siempre buscando deshacerse de el dominio de Dios sobre él, del dominio
de los reyes, en este caso, sobre ellos. Y se han enfocado en los últimos siglos, hermanos, a destruir la figura de los reyes en su dominio y en su autoridad. E incluso hasta nuestros días ya se ha deshecho de prácticamente toda la totalidad de los reyes en la tierra. Es decir, ya no hay reyes sobre la tierra. Y aunque algunos todavía poseen el título, en realidad no poseen la autoridad de reyes. Solo tienen el nombre, mas no el oficio. No son reyes en ese sentido. No ejercen el oficio real en ese sentido, solo tienen un título. El hombre les ha despojado de ese dominio. Pero aquí hay un rey que está siendo mencionado por encima de toda la tierra. Ese rey glorioso al que jamás se podrá impugnar. Un rey que por más que se reúna todo el mundo, no podrá invalidar su autoridad y su dominio. Un rey del que el hombre jamás se podrá librar, porque reina y domina sobre toda la tierra. Este glorioso rey, cuya morada está en los cielos y cuyo trono es trono de santidad, nos dice el versículo 8 del Salmo. Ese rey jamás podrá ser derrocado por revolución alguna. Jamás se someterá a la voluntad de ningún pueblo soberano, como llaman hoy a las naciones. Este rey jamás podrá ser disminuido por sistema político alguno y conservará su trono y su corona en los cielos, aunque el hombre reniegue de él y quiera deshacerse de su dominio. Las revoluciones en esta tierra, hermanos, han tenido el objetivo de derrocar a los reyes. Todas las revoluciones en esta tierra, hermanos, han tenido el propósito de derrocar a los reyes o a los que se comportan como ellos. Y en ese sentido, hermanos, no existe revolución que pueda quitar a este rey glorioso de su trono, pues su trono está en los cielos. Su trono es trono de santidad y es completa y absolutamente inaccesible para todos los hombres. Por eso dice el Salmo 24, que este rey glorioso que hizo todas las cosas está ya en su trono de gloria y dice, ¿y quién subirá al monte del Señor? ¿Cuáles ejércitos podrán reunirse y tratar de levantarse y elevarse como en la torre de Babel para tratar de alcanzar ese trono glorioso para rebelarse contra él? Hermanos, solo son hormigas pequeñísimas apilándose unas encima de otras y por más alto que puedan levantarse jamás podrán llegar a las nubes de los cielos. Así pues, este rey está infinitamente por encima de todas las cosas. Y es ese absoluto poder y control soberano lo que el diablo logró destruir de la mente de las personas por medio de las ideologías del liberalismo, del comunismo, del socialismo en este mundo. Y fueron precisamente las ideas, ojo hermanos, las ideas del liberalismo, las ideas del comunismo y del socialismo lo que llevaron o gestaron las revoluciones. Las revoluciones no se gestaron solas, sino se gestaron gracias a las ideas del liberalismo, del comunismo y del socialismo. Y noten que lo que han querido hacer precisamente por instigación del diablo es destruir de la mente de las personas la autoridad de los reyes, la autoridad de un rey. Y esto es una obra del diablo, hermanos, porque vamos a ver, estamos viendo primero que Dios es rey, que Dios es rey sobre toda la tierra, dice el texto. Y en ese sentido, hermanos, el diablo sabe eso.
Sabe que Él es el poderoso, el único soberano, dominante sobre todo el mundo. ¿Y cómo puede ponernos en contra de ese rey? Pues por medio de las ideologías, por ideologías en donde se exalta al hombre, en donde se levanta al hombre por sobre todas las cosas. Esas ideologías del liberalismo, del comunismo, del socialismo, que quitan de la mente del hombre que debe o puede estar bajo la autoridad de alguien supremo y soberano. En ese sentido, entonces, hermanos, los cristianos no apoyan ninguna revolución, ni de las épocas pasadas, ni de las actuales, ni de las futuras, porque la revolución no es otra cosa, hermanos, en la práctica que el rebelarse contra la autoridad y el dominio que en este caso inicial y originalmente Dios lo estableció. Porque los reyes de la tierra dominan porque Dios es rey en los cielos. ¿Me explico? Dios es rey en los cielos y confiere su autoridad a los reyes en la tierra. Si Dios no fuera rey en los cielos, entonces los reyes en la tierra no tendrían autoridad. Por eso, en ese sentido, hermanos, es una gran ofensa, por no decir que una blasfemia, lo que algunos dicen que Cristo era revolucionario, que Cristo fue el primer revolucionario. Hermanos, el Señor tenga misericordia de ellos y, como dicen por ahí, la boca no se les haga chicharrón, porque eso es una gran blasfemia, hermanos. Cristo nunca habría ido en contra del Rey de los cielos, en contra del que domina sobre toda la tierra. Pero como hemos visto, pues, hermanos, no fue el hombre quien inventó entonces la figura del rey en la tierra, y no fueron los hombres quienes establecieron la monarquía en esta tierra, sino fue el Señor, y ni siquiera en la nación de Israel, sino que Dios fue el que operó estas cosas para mostrar su poder, su gloria y su majestad, su trono sobre el cual domina sobre toda la tierra. Las inspiradas e infalibles declaraciones del Salmo 24 que leímos exaltan a un rey en toda su gloria y en toda su majestad. Pues dice, ¿quién es este rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Así que el reinado, el oficio regio se genera en Dios y no en el hombre. Así pues, Dios no necesita ni recibe gloria de la criatura para ser un rey y para ser glorioso. Él es rey y es glorioso por naturaleza. Y lo único que hace el Salmo en este caso es reconocer su gloria y su naturaleza regia. Dios es rey, hermanos, por naturaleza. Su naturaleza es ser rey en ese sentido. Los reyes de la tierra y su oficio y dominio solo son figura y reflejo de la autoridad regia del Dios soberano del universo. ¿Acaso no saben que la autoridad y señorío concedido a Adán sobre toda la creación y que lo colocó como rey sobre toda la tierra era parte de su imagen y representación de Dios en la tierra? Es decir, que Él es rey y puso a otro sobre esta tierra. La autoridad y características regias no le son atribuidas a Dios por parte de los hombres, sino que Dios es ciertamente rey por naturaleza, por ejercicio, y Él las confiere a los hombres.
Observen incluso, hermanos, cómo todas las enseñas de realeza provienen de Dios. Todas las enseñas de realeza provienen de Dios. Por ejemplo, la Escritura nos dice que Dios tiene un trono alto y sublime. Dice el Salmo 47:8, miren el versículo 8, Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios sobre su santo trono. ¿Se fijan? Noten entonces que Dios tiene un trono y no es que Dios miró a los hombres y dijo, mira, esos de ahí tienen un trono, yo me voy a hacer uno igual. No, hermanos, ¿qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de Dios sería el que le copia al hombre caído, perverso, sus ideas? Dios es Dios omnisciente, infinito, con una sabiduría inescrutable, por lo que debemos entender, hermanos, que en esa infinita sabiduría que Dios esté en un trono es porque el trono es un enser, una enseña de la realeza de su gloria misma. Y de ese trono entonces descienden los tronos terrenales. Dios también tiene sus galas reales, pues dice Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, miren nuevamente, sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Es decir, todas sus vestiduras reales eran tan grandes, dice, que llenaban el templo. Miren, aquí está otra insignia de la realeza, sus vestiduras. ¿Y quién las ostentó primero? El hombre, y entonces Dios dijo, me voy a hacer una igual. Hermanos, por favor, eso solo es una característica de los seres caídos, el copiar, el robarle las ideas a otros. Dios es un ser santo y perfecto, por lo que debemos entender que más bien Él confirió de sí mismo estas enseñas para el hombre mismo. Dios también, hermanos, nos dice la Escritura que tiene su espada. Pues dice Deuteronomio 32:41, si afilo mi reluciente espada. Dios entonces tiene una espada. Esta espada se nos manifiesta después en la visión de Cristo nuestro Señor en el Apocalipsis que sale de la boca del Señor. El Señor tiene su espada entonces, hermanos, y otra vez, no es que Dios miró al hombre y quiso copiarles las cosas, no, el Señor es el origen de todas estas insignias reales. Asimismo, hermanos, el Señor tiene un cetro, dice Hebreos 1:8, cetro de justicia es el cetro de su reino, de su trono, de su autoridad. El Señor entonces también tiene un cetro. Hermanos, todas estas cosas sé que ustedes entienden que no son literales, son manifestaciones, hermanos, de lo que el Señor posee como Rey glorioso. Por eso les decía, Dios es Rey por naturaleza, por el ejercicio de sus mismos atributos, le hacen un Rey por sí mismo. Dios también tiene una corona real, hermanos, pues dice Apocalipsis 19:12, que sobre su cabeza había muchas coronas. Así, hermanos, Dios también tiene una corona real que lo hace rey sobre todas las cosas. Noten otra vez, Dios es rey porque esa es su naturaleza. Dios también tiene prerrogativas reales. Dice Daniel 4:35, y todos los moradores de la tierra son estimados como nada. Y miren,
y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, si esas no son prerrogativas reales, nada lo puede ser. Miren su poder y su autoridad real. Además, Dios también tiene poder para hacer leyes y para juzgar a las naciones y para sellar indultos. Pues nos dice el 33, versículo 22. Dice la palabra del Señor. Porque el Señor es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador. El Señor es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Qué texto tan hermoso, ¿no les parece? El Señor es nuestro legislador. ¿Qué es eso? El que hace las leyes. El Señor es nuestro rey. El Señor mismo nos salvará. Así pues, hermanos, el Señor es rey por derecho, ejercicio y naturaleza. Él es rey por encima de todos los dioses, nos dice el Salmo 95:3. Él es rey de reyes y señor de señores, nos dice Apocalipsis 19:16. Y el reinado de los reyes de la tierra se acabará. Pero Él es rey y señor eternamente. Y se sienta como rey para siempre, nos dice el Salmo 29, versículo 10. Así que Dios, pues, es rey, hermanos, en este y en todos los sentidos. Él ha designado a su rey, como nos dice el Salmo 2:6. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso ya lo vimos en el oficio regio de nuestro Señor Jesucristo. Pero concluyamos, hermanos, este primer punto sobre el aspecto regio de nuestro Señor, diciendo que ninguno que se diga cristiano entonces, ninguno que se diga cristiano puede ser antimonárquico. Nadie que se diga ser cristiano puede ser antimonárquico o antirreyes, porque está bajo un rey, porque dices haber sido salvado por un rey y dice estar siendo gobernado por un rey. No puede decir que está en contra de los reyes. Así pues, entonces, un cristiano no puede ser antimonárquico, no puede ser socialista, no puede ser comunista, pues todo esto está en contra de la naturaleza misma de su rey. Mírenlo, hermanos. De hecho, es la rebeldía del hombre perverso contra el reinado soberano del Rey de Reyes lo que llevó al liberalismo y al comunismo para liberarse de la autoridad del rey. Y asimismo, eso es lo que llevará al hombre a intentar liberarse por último del Rey de Reyes y Señor de Señores en la gran batalla del Dios Todopoderoso, donde los perversos enemigos del Señor pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, hermanos, esas ideas socialistas y comunistas no terminarán derrocando los reyes de la tierra nada más, no se quedarán conformes con eso. Cuando oigan que los cristianos predican de un rey que domina sobre toda la tierra,
de un rey que tiene autoridad y dominio y hace lo que él determina y conforme a lo que él ha querido, y que nadie puede decirle qué haces, también se van a ir contra él. Porque hasta allá llevarán, hermanos, todas esas ideas. Ahora bien, este rey tiene un reino, y es por cuyo establecimiento nuestro Señor Jesucristo nos manda que pidamos. Pero, ¿cuál es ese reino? ¿O dónde está ese reino? ¿Está en Jerusalén? No, hermanos. Veamos primeramente lo que no es el reino de Dios. Nuestro segundo encabezado entonces es lo que no es el reino de Dios. Acompáñenme a Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hasta ahí. Miren a los discípulos del Señor preguntándole: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor ya les había enseñado para este momento, pues el Señor está por ascender finalmente al cielo. Ya les había hablado y les había dicho que oraran: venga tu reino. Pero miren lo que ellos tenían en mente por reino. Los discípulos del Señor estaban influenciados, hermanos, por las falsas enseñanzas de los judíos. Esos discípulos del Señor todavía pensaban en un reino político. Ellos todavía tenían en su mente un reino terrenal, al mero estilo de los reinos de la tierra. Porque la influencia de las falsas enseñanzas, fíjense, del evangelicalismo de su tiempo de ellos, qué cosa tan curiosa, ¿se fijan? Cómo los que decían creer en Dios, las diferentes sectas que había, los fariseos, los saduceos, los esenios y todos los demás, esparcían sus enseñanzas y ellos los alcanzaban a oír y las creían, las recibían. Por eso el apóstol Pablo nos dice ahí en Romanos 12:2 que debemos nosotros de transformar nuestro entendimiento, renovar ese entendimiento por medio de la palabra de Dios, por medio del correcto entendimiento de la voluntad de Dios en la Escritura, para que todas esas ideas que traíamos de allá del pasado, de los lugares de donde el Señor nos sacó, sean echadas fuera y reemplazadas por la enseñanza de la Escritura. Los discípulos pues tenían estas ideas, pero nuestro Señor Jesucristo ya había dicho que su reino no era de este mundo en Juan 18:36. Él dijo: mi reino no es de este mundo. De modo que ningún cristiano entonces debía estar buscando ni esperando recibir beneficios de ningún reino terrenal. Porque dijo el Señor: mi reino no es de este mundo. Miren cómo aún en ese sentido, hermanos, estas palabras, estas sencillas palabras destruyen todo ese sistema escatológico milenial, que creen que habrá un milenio en esta tierra y cuanta cosa, y donde dicen ellos se instalará el reino de Dios. Pues el Señor mismo comenzó diciendo: bueno, pues para empezar les digo, mi reino no es de este mundo. ¿Se fijan? Ya con esa sola declaración, hermanos, se cae todo ese sistema que piensa que el Señor establecerá un reino terrenal, literal, aquí en esta tierra. No es de este mundo mi reino. Así pues, ningún cristiano debe estar buscando ni esperando el reino de Dios terrenal,
beneficios de un reino terrenal. No debe estar buscando ni esperando influencia, fama, poder y esplendor mundanos que un reino terrenal le pueda conferir, porque este no era el reino al que el Señor se refería. Ninguna clase ni forma de reino terrenal es el reino de Dios. Ahora bien, como Dios, como Rey del universo, ahora mismo Él está dominando sobre todas las cosas. Pues nos dice Daniel 4:35 que esto es así. Sin embargo, este reino por el que se nos manda pedir no se refiere, en segundo lugar, al reino o gobierno providencial que Dios ejerce en todo el universo. La primera cosa que vimos a lo que no se refiere el reino de Dios es a un establecimiento de un reino terrenal. Lo segundo a lo que no se refiere el reino de Dios, hermanos, es a el reino o gobierno providencial que Dios ejerce sobre todo el universo. Pues ya vimos que Dios es rey, ¿cierto? Y como rey está dominando. Dios está reinando. No es como algunos piensan y dicen y que están esperando que llegue el milenio para que entonces Dios pueda reinar sobre toda la tierra. No, Dios ya está reinando sobre toda la tierra. Lo leímos en el Salmo 47:7, ¿se acuerdan? Dios es, dice, no dice será. Y si votamos por Él, llegará a ser. No. Dice, Él es rey sobre toda la tierra y ya está reinando. Ese gobierno es un gobierno providencial, es decir, que Él mueve y acomoda todos los acontecimientos de la tierra para hacer lo que Él ha deseado y ha determinado. No necesitamos, pues, entonces pedir que venga este tipo de reino aquí, porque ese reino ya está. Ese reino ya se está ejerciendo. El Señor ya está ejerciendo su autoridad y su poder sobre esta tierra. Por lo tanto, pedir venga tu reino no se refiere al reino providencial del Señor. Pues la Escritura nos dice en el Salmo 103:19, el Señor afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. O sea, Él ya está dominando en ese reino providencial. Ese reino, pues, ya domina, pone reyes y quita a los gobernantes de la tierra conforme a su propósito, como dice Daniel 2:21, y levanta, dice, sobre los reinos a quien Él quiere. Así Dios domina y gobierna. Nada se mueve en el mundo sin que Dios tenga algo que ver en ello, hermanos. Nada se mueve en este mundo sin que Dios tenga algo que ver en ello, porque Él cambia los tiempos, Él cambia las circunstancias, Él humilla a los soberbios y levanta del polvo a los pobres para colocarlos entre los príncipes, dice 1 Samuel 2:8. El reino de la providencia de Dios ya gobierna pues sobre todo, y los reyes y los gobernantes no hacen otra cosa que lo que su providencia determina. Y eso lo podemos comprobar en Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Así que no oramos que venga este reino de providencia, pues ya está operando. ¿Por cuál reino entonces es por el que tenemos que pedir que venga? Veamos en tercer lugar el reino. El reino por el cual debemos pedir que venga. Hermanos, nos hemos tomado el tiempo de ver estas cosas para que tengamos una idea más clara de la amplitud
de la gran amplitud de las cosas que están implicadas en la petición, venga tu reino. Pues entre más vasto es el reino y más diversificado es, por más cosas es por las que debemos pedir. Cuando Pilato le preguntó a nuestro Señor Jesucristo si era rey, nuestro Señor Jesucristo le respondió en Juan 18:36. Acompáñenme por favor rápidamente a Juan capítulo 18, versículo 36. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Hasta ahí. Noten pues, hermanos, que el reino del que el Señor habla no es de este mundo. Y esto, en primer lugar, contrasta con esa expectativa judaica y evangelical también de un reino terrenal, de esperar un reino terrenal. Esto también confirma, hermanos, que el reino terrenal, entonces, que el mundo espera, el dominio que el evangelicalismo espera tener sobre el mundo, es una mera fantasía, hermanos. El Señor no nos mandó conquistar el mundo, como muchos piensan. Incluso se ha extendido una idea de que los cristianos deben tomar dominio sobre todas las áreas de la sociedad, que debe de haber más cristianos en la política, que debe haber cristianos en la economía, que debe haber cristianos en las artes, cristianos en las ciencias, cristianos en todas partes, dice, para que los cristianos tomen el control y tomen la autoridad y entonces este sea un mundo mejor. Pero ese no es el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, no es de este mundo. Y cuando el texto nos dice que no es de este mundo, no solo se refiere en un sentido literal, que no es como, que no estará implantado como se implantan los reinos en este mundo, sino también, hermanos, en un sentido metafórico. Este reino no es como todos los reinos de este mundo. ¿Qué es entonces este reino de Dios? Bueno, la respuesta a esta pregunta es un tanto compleja. Pero podemos responder, hermanos, que en el concepto del reino de Dios están incluidas muchas cosas. En el concepto del reino de Dios están incluidas muchas cosas. El reino de Dios se trata entonces del conjunto de los propósitos, planes, designaciones, operaciones y hasta lugares en donde se ejerce y opera el plan redentor divino. El reino de Dios, hermanos, no solo es una cosa. No podemos decir el reino de Dios es la iglesia y ya. No, el reino de Dios también incluye muchas otras cosas. El reino de Dios incluye también los propósitos de Dios, del reino, de su manifestación, de su planeación. Incluye entonces los planes de ese reino. Incluye las designaciones dadas, tanto como la designación del rey, como la designación de los súbditos, como la designación de muchas otras cosas dentro del reino. El reino de Dios también incluye operaciones de parte de Dios dentro de ese reino, para ese reino, en pro de ese reino, en beneficio de ese reino y en protección incluso de ese reino. Y lugares incluso en donde se manifiesta conforme a su propósito y opera el plan redentor divino. Observen entonces que
hermanos, en ese sentido, todo el plan redentor divino es declarado como un reino. Todo el plan redentor y todos sus ejercicios y operaciones salvadoras son declarados aquí como un reino. Sin embargo, a pesar de que todas estas operaciones salvadoras de las que hablamos son espirituales, sin embargo, este reino tiene una manifestación visible en esta tierra. Ciertamente se puede ver, pues las otras cosas que mencionamos no las podemos todas ver. Pero el reino tiene en efecto una forma visible que se puede ver. Es decir, tanto los creyentes pueden ver todos los aspectos del reino. Pero los incrédulos también pueden ver, pero solo algunos de los aspectos visibles de este reino. ¿Cuál es esa manifestación visible, pues, de este reino en esta tierra? Bueno, hermanos, ha tenido también sus distinciones conforme a la época en la que se fue manifestando este reino. Pues este reino ha estado desde el principio. Desde el principio, desde la caída, cuando el Señor quiso en su misericordia salvar al hombre, estableció el reino e incluyó a todos aquellos que vendrían a ser salvos como parte de ese reino. Pero desde el principio y hasta la época de Abraham, no se nos revela ninguna organización terrenal de este reino, salvo el vestigio del reinado de Melquisedec. ¿Se acuerdan de Melquisedec? Dice la Escritura que él era rey, y este no era un título honorario, nada más, no. Él era rey. Melquisedec era un rey cristiano, hermanos, de un reino de paz. Un reino en donde el rey era cristiano. ¿Se imaginan, hermanos, qué reino tan hermoso debió haber sido aquel de Melquisedec? Y estamos hablando de antes de Abraham, por aquellos que dicen que que la monarquía se inventó después y que entonces Dios la vio y le gustó y la tomó. No, hermanos, Melquisedec ya era rey y vino a ser por su oficio de rey, como vimos ya, una sombra de Cristo. Pero desde el principio hasta la época de Abraham, este reino se había manifestado o se hacía presente o visible a través de las familias de los redimidos, donde una casa piadosa era una iglesia de la que el padre de familia era el sacerdote en ese hogar. Pues como encontramos, hermanos, en el libro del Génesis, se nos narra acerca de la genealogía santa y la genealogía malvada y perversa. La genealogía santa, que es descrita como los hijos de Dios, y la genealogía que no era creyente, descrita como los hijos de los hombres. Los hijos de Dios, entonces, de quienes se nos habla, son esa genealogía que viene después de Set y toda esa descendencia. Es decir, Set le enseña a sus hijos y a su familia de la palabra y vienen a ser convertidos sus hijos y sus nietos y así sucesivamente, y luego estos le enseñan a los suyos y así se va extendiendo tanto el conocimiento del evangelio, de lo que se sabía hasta ese momento, como el mismo reino de Dios en los corazones de todos los que iban creyendo. Luego, para preparar el camino para la venida del Redentor, Dios concertó un pacto con Abraham y con sus descendientes en Isaac y Jacob, constituyéndolos a ellos su reino visible bajo aquella economía.
Bajo aquel tiempo entonces Dios ahora tornó este reino en los descendientes de Isaac y Jacob por parte de Abraham. Para ese tiempo ustedes recordarán que Abraham desciende, de hecho, de esa genealogía santa, de esas generaciones que de hecho Abraham viene 10 generaciones después de Noé, del diluvio. Hay 10 generaciones desde Adán hasta Noé y otras 10 generaciones desde Noé hasta Abraham, en donde se va transmitiendo de padres a hijos la palabra y van creyendo, pero llega la generación de Abraham y para ese tiempo esa palabra se estaba ya perdiendo y las generaciones llegando a la época de Abraham ya se estaba perdiendo, hermanos, la enseñanza, al menos en la rama de donde descendía Abraham, puesto que luego vemos, hermanos, que cuando él manda al criado para buscar esposa para sus hijos, ya sus familiares allá en Harán ya están adorando ídolos, lo cual nos enseña, hermanos, la apostasía. Pero a partir de entonces, Abraham y su descendencia vienen a representar el reino visible de Dios para esa economía. Después de sacarlos de Egipto, ya en la economía del antiguo pacto con la nación de Israel, este reino es representado por el reino o la nación de Israel. Porque como vimos ya, hermanos, esta monarquía instalada en la nación no fue un accidente, ni fue un berrinche humano que Dios desaprobaba y que dijo, pues bueno, está bien, pues pónganla, sino todo lo contrario. El Señor pues estableció la monarquía, hermanos, en la nación de Israel, como ya lo vimos en otra oportunidad. Veíamos que en todo el panorama del plan de Dios en la economía antigua, encontramos que el Señor saca a la nación de Egipto, pero todavía no llega a su plenitud. De hecho, todavía hay un montón de incrédulos que tienen que quedar postrados en el desierto. Luego, aunque llegan a la tierra prometida o a Canaán, todavía no se han instalado completamente, pasan años incluso para que, por ejemplo, la tribu de Dan pueda tener su propio territorio, y no es hasta que termina la época de los jueces cuando ya por fin el pueblo, la nación se instala ahora sí como una monarquía, y veíamos que es en la monarquía en donde se manifiesta las mayores pruebas del poder de Dios y del propósito y los planes de Dios para con esa nación. Y es en la época de la monarquía cuando esa nación manifiesta sus más grandes signos de piedad y de búsqueda de Dios. Y es por eso que la monarquía entonces allí se manifiesta como el reino en donde Dios es el rey. Esta monarquía, pues, siempre tuvo su propósito de ser un claro símbolo del reino espiritual que se habría de manifestar en la economía de las realidades, pues aquella era la economía de las sombras y de los símbolos, y ahora en la economía de las realidades, este reino de Dios se habría de manifestar de manera diferente. Pero ahora que nos encontramos en la economía de las realidades espirituales, la iglesia visible es entonces, hermanos, esa manifestación visible del reino de Dios en la tierra. Es la más importante y la única organización externa que tiene este reino en esta tierra. En ese sentido, hermanos, la iglesia, cada iglesia local es como una embajada del reino de Dios en la tierra. Es como una embajada del reino de Dios en la tierra.
Esa embajada del reino de Dios, esa iglesia se rige entonces por las leyes del reino del que pertenece y está para abogar y proteger a los que son parte de ese reino. Esa embajada del reino entonces es la que manifiesta el lustre y la gloria del reino al que está representando. Observen entonces, pues, hermanos, cómo la gran arca espiritual en la que los elegidos serán salvados de la destrucción total es un reino. E insisto, es un reino y no es una democracia y no es ningún otro tipo de organización política ni de gobierno, sino que es un reino. Pregunta, hermanos, ¿no sabría el Señor que después vendrían las formas de gobierno como la democracia o cualquier otra forma de gobierno? ¿No sabría Dios en su omnisciencia que eso iba a pasar? ¿Por qué no escogió el mejor modelo si ese fuera para su iglesia? Pero no, ese no era el mejor modelo, ni lo es para la sociedad. El mejor modelo que Dios escogió para su reino, para su iglesia, es la monarquía. Piénsenlo, hermanos. El Señor tiene que escoger el mejor modelo de gobierno para el mejor y más eterno reino que puede haber. ¿Y cuál escoge? ¿La democracia? No, la monarquía. Escoge el reino. Así pues, la monarquía es el modelo de organización que Dios escogió para el cenit de la manifestación de los planes redentores, por lo que el reino de Dios es un reino y no una república, ni una democracia, ni una sociedad comunista, sino un reino. En el reino terrenal de la nación de Israel, figura del espiritual, los ciudadanos del reino eran el pueblo elegido de Dios, conformado de manera comprensiva por toda la nación. En el reino espiritual, por su parte, este se conforma de todos los elegidos para salvación, los cuales a su vez conforman el verdadero pueblo de Dios. Los elegidos conforman entonces el verdadero Israel, aún desde los inicios de la creación. Desde los inicios de la creación, hermanos, todos aquellos que venían siendo salvos, venían siendo el reino de Dios, los ciudadanos del reino de Dios, parte del reino de Dios. Este reino entonces por sí mismo no tiene murallas como los reinos de la tierra, no tiene edificios como los reinos de la tierra, no, este reino no es así. Este reino está compuesto por personas. Las murallas de este reino son los elegidos. Las torres de este reino son los elegidos, hermanos. Las ventanas de este reino son los elegidos. Los pilares de este reino son los cristianos. Por eso quieren mirar la hermosura de ese reino, hay que mirar a los cristianos. Por eso decíamos que esa es esa manifestación visible de ese reino. Miramos ese reino cuando miramos a los cristianos y cuán hermoso es la forma de Cristo moldeándose en los cristianos, así de hermoso es ese reino. Cuán firme, cuán sólido es el poder y la gracia de Dios en los cristianos, así son las murallas y los fundamentos, hermanos, de ese reino. Son los creyentes los que forman parte de ese reino. Así pues, los ciudadanos del reino espiritual, a pesar de todo lo que acabamos de decir, de esa gloria ilustre espiritual, esos ciudadanos de ese reino son descritos como pobres en espíritu. Esos ciudadanos del reino lamentan su pecado. Son descritos como mansos
y humildes. Son descritos como insaciables de santificación. Son descritos como misericordiosos, como limpios de corazón. Son descritos como pacificadores, pero también son descritos como perseguidos por causa de ese reino. Así pues, hermanos, esos son la manifestación de este reino. Ahora bien, este reino se manifestó desde el principio, decíamos, como un reino tanto presente como futuro. Este reino desde el principio es un reino presente porque hemos dicho, los creyentes que van siendo salvos son ese reino, son parte de ese reino, reflejan la forma visible de ese reino en esta tierra. Ese reino entonces se manifestó desde un principio como un reino que está presente, pero que también es futuro. Cuando nosotros estamos aquí en culto público adorando al Señor, el mundo pasa y ve el reino de Dios aquí presente. Aquí está, es real, es palpable, pero también es futuro. Tiene una manifestación completa y plena en el futuro. Por un lado, es un reino presente y que siempre está en desarrollo, como esa semilla de mostaza de Mateo 13:31. El reino de Dios que ven los hombres en esta tierra es entonces esa semilla de mostaza en crecimiento, que poco a poco va creciendo y va creciendo hasta lo que va a ser. Siempre se está extendiendo en los corazones y en las vidas de los elegidos, como esa levadura en las 3 medidas de harina que nos enseña Mateo 13:33. Ese reino se va pues entonces extendiendo y crece a medida que se va extendiendo al corazón de nuevos creyentes. Que este reino no sea de este mundo en ninguna manera significa entonces que no se manifiesta en esta tierra, como estamos viendo. Siempre ha tenido esa manifestación visible. Es más bien que no sea de este mundo, se refiere a que no es un reino como los otros reinos. Que este reino no sea de este mundo significa que no es un reino como todos los demás. No se organiza como todos los demás, ni tiene leyes, métodos de administración, ni fines similares, sino que es un reino espiritual, un reino que abarca, fíjense, abarca y permea a todos los reinos de la tierra. Qué cosa tan impresionante, ¿se fijan? Este reino se extiende sobre toda la tierra y es lo que simbolizaba aquella visión de aquella piedra no cortada con mano de hombre que cae sobre los pies de la estatua que ve Nabucodonosor y que luego se hace un gran monte, dice que llena o abarca toda la tierra. Ese era el símbolo de cómo se iría extendiendo ese reino de Dios de corazón a corazón salvado en todos los confines de la tierra. Pero a la vez, pues, aunque está dentro de todos los reinos de la tierra, es diferente, como les decía, en métodos y en fines a los demás reinos, de tal manera que no se mezcla con ellos, no es influido por los reinos de esta tierra, ni entra en alianza con los reinos de esta tierra, porque no es de este mundo. El reino de Dios no se mezcla ni es influido por los otros reinos de este mundo, ni hace alianzas con ellos porque no es de este mundo. Y escuchen con atención, miren, su gobernante, el gobernante de este reino, no es de este mundo. Cristo
no es de este mundo, sino viene de arriba, nos dice Él mismo. Los miembros de este reino, los ciudadanos de este reino, tampoco son de este mundo. Están peregrinando en este mundo, pero no son de aquí. Pertenecen a la patria y hogar celestial. Las leyes de este reino no son de este mundo. Es decir, no las hicieron los hombres, no las establecen los seres humanos, no las tomamos de ninguna cosa de esta tierra. Las leyes de este reino vienen del cielo, vienen de otro mundo, son de otro mundo, del mundo espiritual, del mundo celestial. Los oficiales también de este reino no son, los gobernantes no son de este mundo, también pertenecen, hermanos, a otro mundo, al reino de los cielos. Los métodos que utiliza este reino no son de este mundo tampoco. Los procedimientos, las reglas, cómo debe de conducirse, qué es lo que debe de hacer, no proviene de esta tierra. No proviene de la invención humana, no proviene de las cosas que al hombre se le ocurrieron, proviene de otro mundo, proviene del cielo, proviene de las indicaciones que Dios nos dio para que este reino se moviera y actuara y caminara, porque no pertenece a este mundo y no debe conducirse como se conduce este mundo. También, hermanos, las penas o los castigos en este reino no son de este mundo, no son conforme a este mundo, sino conforme al mundo espiritual. Cuando el Señor también castiga a aquellos que atacan a la iglesia o que pecan contra el Señor dentro de este reino, no los castiga con los medios que hacen los hombres, sino con las formas y métodos de Dios. Las recompensas de este reino tampoco son de este mundo. No estamos esperando recompensas de cualquier cosa que pueda haber aquí. Por eso este reino no es de este mundo, porque no esperamos ninguna cosa de esta tierra. Ninguna recompensa nuestra se ha establecido aquí, ni de ninguna de las cosas de este mundo, sino de un mundo venidero, de otro mundo diferente, que no es este. Igualmente, los fines de este reino no son de este mundo, sino que son fines espirituales, es decir, son revelados y aplicados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¿Se fijan cómo es este reino totalmente de otro mundo? Un mundo muy distinto. Nada ha tomado de este. Así pues, hermanos, esta es la razón por la que el rey de este reino espiritual no vino a este mundo con pompa y grandeza mundanas, acompañado de una gran e ilustre embajada mundana, rodeado de guardias armados con armaduras brillantes y magníficas. No, sino que vino en un esplendor espiritual, de sencillez, de humildad, de santidad, correspondiente con la naturaleza de ese reino, que es espiritual. Pues, como vimos, el trono de este reino está en los cielos, no en la tierra. El trono de este reino es de otro mundo, no de aquí. El cetro de este reino es espiritual y su espada también lo es. Por lo tanto, dice un teólogo del siglo pasado,
El reino de Cristo interpenetra todas las comunidades políticas de este mundo y todas las comunidades políticas de este mundo abrazan el reino de Cristo. Como gases diferentes, el reino de César y el reino de Cristo se compenetran entre sí al ocupar el mismo territorio. Y sin embargo, cada uno conserva su propia identidad y propiedades sin cambios. Se afectan necesariamente entre sí en ciertos aspectos, pero cuando se administran adecuadamente no interfieren entre sí. Al tener los mismos sujetos, tienen sin embargo fines enteramente diferentes, diferentes agentes, diferentes leyes y diferentes métodos. Termina la cita. Así pues, hermanos, los súbditos de este reino, como hombres espirituales nacidos de Dios, engendrados por la palabra de verdad, la simiente incorruptible, no son de este mundo, sino de uno venidero. Este reino opera y se desenvuelve en un ambiente espiritual, en las conciencias de los creyentes. Sus leyes son espirituales y llegan al corazón, al interior de los que componen este reino. Las armas de este reino no son carnales, sino son espirituales, poderosas en Dios. Y los beneficios de este reino, pues, son espirituales. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos evitar toda tentación de actuar como los judíos o como el evangelicalismo de nuestro tiempo y esperar un reino que se instale literalmente en esta tierra. Y mucho menos debemos hacer como hicieron los romanistas de tratar de instalarlo en la tierra por la fuerza. No, sino que este reino es espiritual y tiene formas, métodos, leyes espirituales. Y ya que hemos visto muy brevemente lo que es el reino de Dios, ahora estamos listos para averiguar lo que significa el pedir que venga. Pero eso lo veremos la próxima ocasión con la ayuda del Señor. Oremos, hermanos, al Señor.